El aroma a rosas y putrefacción flotaba denso en el aire, un perfume perverso que se aferraba a los tapices de seda de la Domus Aurea. En una cámara iluminada por el resplandor parpadeante de un centenar de lámparas de aceite, un joven muchacho, desnudo, temblaba en un lecho de marfil dorado. Era hermoso, trágicamente hermoso, con rasgos suavizados por una reciente y brutal mutilación. El emperador, con la satisfacción grabada en su rostro, se reclinaba a su lado, una corona de laurel ladeada sobre su frente. El muchacho era uno de tantos, pero esta noche era el último y más perverso triunfo del emperador. Sus ojos vacíos miraban el opulento techo, recordando la agonía insoportable, la violación, la pérdida de sí mismo. Afuera, el clamor de 1000 aduladores celebrando en el palacio laberíntico no podía ahogar el grito silencioso del muchacho, el grito de lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Este muchacho, Esporo, ahora un muñeco viviente, había sido moldeado por el hombre más poderoso de Roma en un eco retorcido de un fantasma amado. En unos segundos, el hombre que comandaba legiones y conquistaba naciones sabría que sus conquistas se extendían mucho más allá del campo de batalla, llegando a las almas y los cuerpos mismos de aquellos más cercanos a él. El imperio construido sobre la conquista ahora albergaba un terror que retorcía la intimidad en un teatro de horror. La historia lo llamaría un monstruo, pero los susurros en los pasillos dorados eran mucho más reales. Quizás se pregunten cómo las perversiones privadas de un hombre se transformaron en una aterradora y sistemática campaña de terror sexual que corrompió el corazón mismo de la élite romana. ¿Por qué el poder absoluto, una vez concedido, creó un sistema de depravación que redefinió los límites de la depravación humana? Para encontrar esa respuesta, debemos retroceder al pozo envenenado de la Juventud de Nerón, una fuente de trauma y poder sin control que deformaría el curso de la historia romana. Porque lo que comenzó con la perversa ambición de una madre, terminaría con un imperio cautivo por las aterradoras prácticas sexuales de un tirano. Los susurros en el palacio imperial siempre habían sido densos con el hedor de la ambición y el tenue perfume de los deseos prohibidos. Nerón, nacido Lucio Domicio en Obarbo, era un hijo del poder absoluto, pero también de un profundo trauma psicológico. Su madre, Agripina la menor, una mujer de intelecto formidable y ambición implacable, no era simplemente su madre, era su arquitecta, su manipuladora, y muchos susurraban su primera amante. Desde sus primeros años, Nerón existió dentro de una jaula dorada, cada deseo anticipado, cada capricho complacido, cada límite borrado. Agripina cultivó sus inclinaciones artísticas, pero también su colosal ego, protegiéndolo de las consecuencias, aislándolo en un mundo donde su placer era primordial. El vínculo entre madre e hijo era antinaturalmente intenso, alimentado por la insaciable sed de poder de Agripina, canalizada a través de su descendencia. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio insinúan una relación incestuosa, una sombra oscura que se cernía sobre sus años formativos. Ya sea consumada o meramente cargada psicológicamente, esta dinámica estableció un precedente aterrador. La intimidad se entrelazaba con la manipulación, el poder y la subyugación completa de la voluntad ajena. Agripina le enseñó a Nerón que el poder no se trataba solo de comandar legiones, se trataba de un control absoluto, extendiéndose a los aspectos más íntimos de la existencia humana. Ella fue su primera víctima, y a su vez, ella fomentó el monstruo. Su presencia constante, su mirada posesiva, sus instrucciones susurradas al oído, crearon una dependencia psicológica que se transformó en resentimiento. Aprendió que el amor, o lo que pasaba por tal en la corte imperial, era un arma, y el cuerpo humano una herramienta. El hogar imperial, lejos de ser un bastión de moralidad, se convirtió en un laboratorio perverso para los apetitos en ciernes de Nerón. Esclavos y libertos, incapaces de negarse, fueron sus primeros juguetes, sus cuerpos, objetos para ser usados y descartados.
El mismo aire que respiraba estaba denso con el consentimiento tácito, sonrisas forzadas y la escalofriante comprensión de que los deseos del emperador eran leyes en sí mismos. Este ambiente temprano, desprovisto de brújula moral o afecto genuino, sentó las bases para la horrible teatralidad que definiría su reinado posterior. Era un niño que nunca escuchó la palabra no. Un chico cuyo amor materno era una correa de seda, y cada paso estaba amortiguado por los cuerpos de los impotentes. Este singular y aterrador privilegio lo inoculó contra la empatía, creando un vacío donde solo su propio placer podía existir. El resultado no fue simplemente un gobernante cruel, sino un ser humano fundamentalmente deformado, a punto de convertir a la propia Roma en un escenario para sus más aterradoras e insaciables prácticas sexuales. A medida que Nerón ascendía al trono, la corte imperial de Roma comenzó su descenso a una pesadilla de depravación teatral, donde cada banquete era un escenario y cada momento íntimo una actuación. La Domus Aurea, su casa dorada, no era simplemente un palacio, era una manifestación arquitectónica de su genio perverso, un laberinto diseñado para la depravación, el ocultamiento y la humillación sistemática de sus súbditos. El aire, denso con el aroma de perfumes exóticos y carnes asadas, era interrumpido por la risa forzada de los senadores y el susurro de las sedas de sus esposas. Los esclavos, con rostros cuidadosamente neutrales, se movían como fantasmas por los comedores giratorios, donde el propio techo podía derramar flores y fragancias, o más ominosamente, revelar mecanismos ocultos de control. No eran meras fiestas, eran orgías meticulosamente orquestadas, donde la participación no era una opción, sino un aterrador decreto imperial. El propio Nerón a menudo presidía estos espectáculos, a veces vestido de mujer, a veces de bestia salvaje, con el rostro pintado, el cabello adornado. Su deseo de difuminar las líneas de género y roles sociales no era una mera excentricidad, era un acto deliberado de guerra psicológica, al forzar a la élite romana, hombres de gravitas y tradición, a presenciar, participar o incluso emular sus perversiones, los despojó de su dignidad, su identidad y su voluntad. Sus banquetes se prolongaban durante días, difuminando los límites entre la noche y el día, la cordura y la locura. Los historiadores relatan casos de mujeres nobles y jóvenes siendo forzados a actos sexuales, no en las sombras, sino a la luz deslumbrante de cientos de lámparas, ante una corte obligada a aplaudir. El aspecto aterrador no eran solo los actos en sí, sino su naturaleza pública. La resistencia era impensable, una sola mirada de desaprobación, un atisbo de asco, podía significar el exilio, la confiscación de propiedades o una muerte rápida y brutal. El emperador se deleitaba con el shock, la incomodidad y la total subyugación de sus invitados. Se complacía en obligar a senadores, antaño orgullosos guardianes de las antiguas virtudes de Roma, a presenciar o incluso participar en actos que profanaban todo ideal romano. Era una humillación calculada, una violación ideológica diseñada para romper el espíritu de la antigua república y cimentar su poder absoluto e incuestionable. Los cimientos mismos de la moralidad romana fueron sistemáticamente erosionados, reemplazados por una nueva doctrina imperial. El placer del emperador era el propósito del imperio. La Domus Aurea se convirtió en un testimonio viviente de esta aterradora filosofía. Cada corredor oculto, cada cámara secreta, cada alcoba lujosamente decorada, era un sitio potencial para un encuentro aterrador. El palacio, con sus extensos terrenos y grutas escondidas, permitió a Nerón experimentar con toda forma concebible de depravación sexual, desde actuaciones en solitario hasta elaborados encuentros grupales, todos forzados, todos escenificados, todos para su perversa diversión. El terror máximo era la sensación omnipresente de estar atrapado dentro de su teatro dorado, donde las líneas entre la realidad y la actuación, entre el placer y el dolor, habían sido borradas por el capricho de un solo hombre.
Entre las prácticas sexuales más infames y aterradoras de Nerón, se encontraban sus matrimonios no con mujeres, sino con hombres y niños, transformados y humillados para su perversa diversión. No eran actos de amor, ni siquiera de simple deseo. Eran espectáculos calculados de poder, mutilación y la grotesca redefinición de la identidad. El primero, y quizás menos impactante para los romanos contemporáneos, fue su matrimonio público con Pitágoras, un liberto. Nerón, vestido de novia, con un velo flameante, interpretó el papel de la esposa. La ceremonia se llevó a cabo con todos los ritos romanos, a la que asistió la élite de Roma, obligados a presenciar y legitimar esta grotesca parodia del matrimonio tradicional. El terror aquí fue la inversión de las normas sociales, la emasculación pública del propio emperador. Sin embargo, este fue un acto consciente de poder. Al denigrarse de tal manera pública, demostró que estaba por encima de toda restricción social, que podía hacer que Roma aplaudiera cada una de sus perversiones. La humillación no fue solo suya, se proyectó sobre cada senador, cada matrona, cada ciudadano que observaba, horrorizado y en silencio. Pero fue su matrimonio con Esporo, lo que se grabó en los anales de la depravación, un escalofriante testimonio del terror sexual definitivo de Nerón, la obliteración completa de la identidad ajena, reemplazada por una sombra viviente de sus propios deseos retorcidos. Tras la muerte de su amada esposa, Popea Sabina, Nerón se vio consumido por el dolor, o más bien, un anhelo perverso de poseer su esencia. Esporo, un joven del hogar imperial, guardaba un sorprendente parecido con Popea. La solución de Nerón fue barbárica. Ordenó que Esporo fuera castrado. El acto de castración fue una mutilación horrible, un brutal asalto físico y psicológico que convirtió a Esporo en un eunuco, ni completamente masculino ni femenino. El terror no era simplemente el dolor, sino el despojo deliberado de su propio ser, su futuro, su identidad. Una vez mutilado, Esporo fue vestido con ropas de mujer, adornado con las joyas y peinados de Popea, y paseado por las calles de Roma como la esposa de Nerón. Se le dio el nombre de Sabina y se le obligó a cumplir públicamente los deberes de una emperatriz romana, una imitación viviente que respiraba y torturada de la difunta Popea. La reacción pública, aunque silenciada por el miedo, debió de ser una mezcla de horror y profunda inquietud. Ver al emperador, sumo sacerdote y comandante de Roma, involucrado en tal perversión abierta, forzando a un niño a encarnar a su esposa fallecida, fue un acto de terror más allá de la comprensión. Esporo, ahora un marido para Nerón, fue obligado a acompañarlo a todas partes, incluso en giras imperiales y apariciones públicas. Fue el trofeo humano definitivo, un testimonio viviente del poder incuestionable de Nerón para moldear la realidad, incluso los cuerpos mismos de sus súbditos, a su voluntad. Esto no era simplemente una preferencia sexual, era un acto de control aterrador. Nerón buscaba poseer no solo cuerpos, sino identidades. Buscaba crear, literalmente fabricar, el objeto de su deseo, sin importar el costo para el individuo. Esporo se convirtió en un símbolo de la total vulnerabilidad de cada ciudadano romano ante los aterradores caprichos de Nerón. Su mutilación y feminización forzada fueron un mensaje escalofriante. Nadie, sin importar su estatus o género, estaba a salvo de los deseos perversos del emperador, y sus cuerpos y almas podían ser rehechos, rotos o descartados a su aterrador placer. Las aterradoras prácticas sexuales de Nerón estaban inextricablemente entrelazadas con su política de asesinato, demostrando que estar en su órbita íntima era arriesgar no solo la degradación, sino la muerte misma. El palacio imperial, ostensiblemente un refugio de poder, se convirtió en un matadero dorado donde la lujuria, la paranoia y la autoridad absoluta convergían con resultados letales. Consideremos a Claudia Octavia, su primera esposa. Su matrimonio fue una alianza política, desprovista de afecto. Octavia, hija del emperador Claudio, era una mujer romana virtuosa y tradicional,
un marcado contraste con el estilo de vida depravado de Nerón. Esta misma virtud se convirtió en su perdición. Nerón se cansó rápidamente de ella, divorciándose de ella bajo cargos fabricados de infertilidad, una maniobra legal romana común. Pero simplemente divorciarla no fue suficiente. La desterró solo para recordarla, cediendo al clamor popular. El clímax aterrador llegó cuando, impulsado por su nueva esposa Popea, condenó a Octavia a muerte por adulterio. Un cargo que, irónicamente, la propia Popea había orquestado. El asesinato de Octavia fue brutal y rápido. Fue atada, sus venas abiertas, pero cuando no murió lo suficientemente rápido, fue asfixiada en un baño caliente sofocante. El acto de terror definitivo. Su cabeza fue luego cercenada y llevada a Popea como un espantoso trofeo. Esto fue un paralelo directo a las cabezas trofeo de Gengis Khan, pero en lugar de victorias en el campo de batalla, fue una conquista doméstica, una eliminación sexual. El terror para Octavia no fue solo su muerte, sino la eliminación completa de su autonomía, su dignidad y su propio cuerpo, transformado en un accesorio en el aterrador teatro de poder de Nerón. Su ejecución fue un mensaje claro para Roma. Ninguna mujer, por muy noble o virtuosa que fuera, estaba a salvo de la voluntad sexual y política del emperador. Luego estaba la propia Popea Sabina. Hermosa, ambiciosa y absolutamente implacable, Popea fue fundamental en la perdición de Octavia. Se convirtió en la segunda esposa de Nerón, dándole una hija que murió en la infancia. Su relación fue volátil, marcada por una intensa pasión y arrebatos violentos. El historiador romano Suetonio registra que en el año 65 d.C., mientras Popea estaba embarazada de su segundo hijo, Nerón la pateó en un arrebato de ira después de que ella le reprochara el haber regresado tarde a casa de las carreras. La patada fue tan violenta que le causó la muerte. Esto no fue un asesinato calculado, sino una explosión repentina de rabia desenfrenada, una aterradora manifestación de su control absoluto sobre su cuerpo, incluso el que llevaba a su hijo nonato. Fue la violencia sexual definitiva, no meramente violación, sino un total desprecio por la santidad de la vida, incluso la de su propia estirpe. La muerte de Popea subrayó una realidad escalofriante. Incluso los más favorecidos del emperador, su propia esposa, su propio hijo nonato, eran objetos desechables ante sus caprichos incontrolables y su temperamento aterrador. Estos asesinatos, entrelazados con sus relaciones sexuales, sirvieron como advertencias severas. Demostraron que cualquiera, sin importar su proximidad al poder, podía convertirse en víctima. La corte imperial operaba bajo una atmósfera de miedo omnipresente, donde la supervivencia dependía del cumplimiento absoluto, anticipando los deseos de Nerón, y nunca, jamás, desafiando su autoridad sexual. La crueldad casual con la que despachaba a esposas, amantes y miembros de la familia no era una aberración, era una parte integral de su reinado de terror, un testimonio del hecho de que sus aterradoras prácticas sexuales siempre estaban respaldadas por la fuerza letal de un gobernante absoluto. El reinado de Nerón vio la institucionalización de la coerción y humillación sexual, transformando a la élite de Roma en participantes sumisos de su aterrador teatro de depravación. Su corte se convirtió en una espantosa economía sexual, donde el acceso al poder y, de hecho, la supervivencia dependían de la voluntad de uno para proporcionar parejas, participar en orgías y soportar actos inconfesables sin quejarse. El miedo omnipresente entre senadores, équites y sus familias era absoluto. La negativa a asistir a los banquetes de Nerón o a proporcionar un hijo o hija hermosa para su placer se interpretaba como un acto de desafío, un reto a su voluntad imperial. La pena por tal insubordinación percibida era rápida y brutal: confiscación de propiedades, suicidio forzado o exilio a algún rincón desolado del imperio.
Tácito anota sombríamente cómo las familias aristocráticas se vieron reducidas a proveer a sus hijos como atrezzo en las perversas mascaradas de Nerón, su dignidad despojada, su honor pisoteado. Nerón empleó una aterradora burocracia de coerción, alimentada por sus notori, os delatores, informantes. Estos espías, siempre presentes, se infiltraban en cada nivel de la sociedad romana, escuchando susurros de disenso, buscando signos de desaprobación sobre el estilo de vida del emperador. Un senador visto frunciendo el ceño durante una actuación particularmente lasciva, una noble demasiado lenta para aplaudir un acto grotesco, un padre mostrando reticencia a ofrecer a su hijo para la atención del emperador. Todo ello podía ser denunciado. Los delatores eran los ejecutores silenciosos del dominio sexual de Nerón, convirtiendo cada espacio público en un panóptico, cada conversación privada en una trampa potencial. El terror era profundo porque no había escape. Incluso dentro de la santidad del propio hogar, el espectro de los delatores se cernía. Muchos, para evitar el peor destino de la denuncia pública y la ejecución, eligieron el camino del suicidio forzado, a menudo en sus propios baños, un acto final y desesperado, para preservar alguna apariencia de control sobre su propia muerte. La escalofriante realidad era que la participación en las perversiones de Nerón no se trataba solo de violación física, se trataba de la destrucción total del espíritu, obligando a los ciudadanos más prominentes de Roma a convertirse en actores renuentes en sus elaboradas y horripilantes obras. Nerón se deleitaba con la participación forzada de la élite, su silenciosa obediencia, un testimonio de su poder absoluto. Se regocijaba al presenciar su incomodidad, su vergüenza y su miedo, sabiendo que al obligarlos a comprometer su moral, los unía a él en una red de complicidad. La aristocracia, antaño la columna vertebral moral de Roma, se convirtió en su moneda humana. Sus cuerpos y los cuerpos de sus hijos sirviendo como pago por su existencia continuada. Era un mercado de degradación, un escalofriante ejemplo de cómo el gobierno de un imperio podía ser subvertido en un horrible sistema de servidumbre sexual. Este sistema no era caótico, era meticuloso, reflejando una perversa eficiencia. El personal de Nerón, compuesto por libertos y esclavos de confianza, gestionaba la logística de estos encuentros forzados. Ellos transmitirían discretamente los deseos del emperador, organizarían la presencia de individuos específicos y asegurarían su cumplimiento. La logística de la Domus Aurea, con sus interminables habitaciones y pasajes secretos, facilitó esta coerción sistemática, permitiendo a Nerón orquestar sus aterradoras prácticas sexuales con una precisión aterradora, siempre un paso por delante de los susurros, siempre asegurando la obediencia absoluta. La Domus Aurea, la infame Casa Dorada de Nerón, era más que un palacio. Era un arma psicológica, un teatro viviente y que respiraba, construido para facilitar y amplificar sus aterradoras prácticas sexuales. Cada detalle arquitectónico, cada maravilla mecánica, fue diseñado para difuminar las líneas entre la realidad y la ilusión, la privacidad y la exhibición pública, y en última instancia, para asegurar el control absoluto y la humillación de sus víctimas. La colosal estatua de Nerón, el Coloso, se alzaba sobre la entrada, un monumento a su ego. Dentro, la escala era abrumadora, un laberinto vertiginoso de paredes doradas, techos con frescos y suelos de mármol, pero bajo la opulenta superficie yacía el verdadero horror, el famoso comedor giratorio, que supuestamente giraba sobre su propio eje como el mundo. Era una maravilla de la ingeniería romana, pero también servía a un propósito más insidioso. Creaba una sensación de desorientación, un cambio constante de perspectiva, donde uno nunca podía estar seguro de qué o quién podría aparecer a continuación. Era un escenario que se redefinía constantemente, asegurando que tanto las víctimas como los participantes estuvieran siempre desequilibrados, siempre vulnerables. Mecanismos ocultos estaban integrados en todo el palacio,
paneles secretos, pasajes ocultos y sistemas automatizados para rociar pétalos o dispensar perfumes no eran solo para el espectáculo, eran para el control. Una víctima podía ser sutilmente aislada, un individuo particular, iluminado por un repentino haz de luz, atrayendo todas las miradas a su humillación forzada. Las paredes mismas parecían observar, reforzando la omnipresente sensación de paranoia que impregnaba la Domus Aurea. No había verdadera privacidad, ningún santuario de la mirada o las demandas del emperador. El diseño de la Domus Aurea reflejaba el completo desprecio de Nerón por la moralidad romana tradicional y su ilimitado apetito por la perversión. El extenso complejo incluía vastos lagos, bosques artificiales e incluso viñedos, creando un mundo autónomo, donde la realidad era dictada únicamente por los caprichos del emperador. Dentro de estos paisajes fabricados, grutas apartadas y alcobas ocultas proporcionaban escenarios para sus actos sexuales más privados, pero no menos aterradores. Estos espacios íntimos a menudo se utilizaban para coaccionar a individuos específicos o para quebrar la voluntad de aquellos que mostraban resistencia. La pura sobrecarga sensorial dentro de la Casa Dorada era una forma de tortura psicológica. El flujo constante de vino, las fragancias abrumadoras, la música interminable, las deslumbrantes exhibiciones de arte y luz. Todo ello servía para embotar los sentidos, erosionar la resistencia y sumergir a los participantes en un sueño decadente del cual escapar era imposible. Este ambiente fue diseñado para reducir las inhibiciones, no mediante el consentimiento, sino mediante un asalto abrumador a los sentidos, forzando un descenso a la depravación que dejaba a sus víctimas traumatizadas y dóciles. Los sirvientes, principalmente esclavos y libertos, fueron reducidos a meras extensiones de la voluntad de Nerón. Sus cuerpos y mentes no les pertenecían. Fueron forzados a facilitar, a presenciar y a veces a participar en los actos más grotescos. Sus expresiones cuidadosamente neutrales ocultaban un horror interno, una vigilancia constante contra la posibilidad de disgustar accidentalmente al emperador. Su destino, como el de todos dentro de la Domus Aurea, estaba enteramente a su aterrador placer. La Casa Dorada, entonces, no era solo un palacio. Era una cámara de tortura meticulosamente diseñada, un testimonio de cómo las aterradoras prácticas sexuales de un hombre podían doblegar a toda una sociedad a su depravada voluntad, transformando un majestuoso imperio en un teatro personal de terror absoluto. El reinado de Nerón dejó una cicatriz indeleble en la sociedad romana, un legado escalofriante, donde sus aterradoras prácticas sexuales normalizaron la depravación y redefinieron el concepto mismo de poder. Incluso después de su muerte, la podredumbre psicológica y moral que instigó continuó supurando, moldeando la percepción del imperio sobre sus gobernantes y su propia brújula moral. El impacto principal fue la normalización de la perversión entre la élite. Durante más de una década, las familias más poderosas de Roma fueron forzadas a participar o a presenciar actos que violaban todas las virtudes romanas tradicionales. Esto creó una generación de aristócratas que habían sido quebrados, su fortaleza moral erosionada, su dignidad despojada. El miedo a la represalia era tan profundo que se volvió más fácil, más seguro, cumplir, aplaudir, incluso emular los excesos del emperador. La línea entre lo público y lo privado, entre lo aceptable y lo aborrecible, se había desdibujado irrevocablemente. La cultura del miedo persistió mucho después de la desaparición de Nerón. La presencia omnipresente de los delatores, las ejecuciones arbitrarias y la amenaza constante de coerción sexual significaron que la confianza se disolvió. Los romanos aprendieron a disimular, a ocultar sus verdaderos sentimientos, a presentar una fachada de cumplimiento entusiasta. Esto engendró una paranoia arraigada, donde incluso amigos y miembros de la familia podían ser informantes potenciales. El terror a la traición, agravado por el recuerdo de la humillación sexual, llevó a una profunda desconfianza que permeó la sociedad.
el reinado de Nerón contribuyó significativamente al arquetipo del puro emperador degenerado. Una figura consumida por la lujuria y la crueldad sin límites. Sus excesos se convirtieron en una advertencia, pero también, paradójicamente, en un modelo oscuro para futuros tiranos. La misma noción de poder imperial se asoció con la depravación sin control, una mancha que se adheriría al principado durante siglos. Los emperadores posteriores, buenos o malos, fueron medidos contra la aterradora vara de medir de las perversiones de Nerón. Quizás uno de los legados más insidiosos fue la deshumanización de mujeres y esclavos. Aunque ya de bajo estatus en la sociedad romana, las prácticas de Nerón los redujeron a meros instrumentos de su placer. La feminización forzada de Esporo, el asesinato casual de Popea y la coerción sistemática de mujeres nobles cimentaron un precedente aterrador. Sus cuerpos no les pertenecían, eran propiedad imperial, herramientas desechables para la diversión imperial. Esto afianzó aún más una visión misógina y opresiva de aquellos sin poder, allanando el camino para continuos abusos en los siglos que siguieron. La decadencia moral fue profunda. Las mismas instituciones que una vez defendieron las virtudes romanas, el Senado, la familia, incluso las prácticas religiosas, habían sido comprometidas. Habían participado tácita o activamente en el horrible teatro de Nerón. Esto dejó a Roma con una cicatriz psicológica colectiva, un profundo sentimiento de vergüenza y complicidad que era difícil de conciliar. La ciudad que una vez se enorgulleció de su estoicismo y disciplina había, bajo Nerón, descendido a un atolladero moral, su alma manchada por las aterradoras prácticas sexuales de su ciudadano más poderoso. En esencia, las aterradoras prácticas sexuales de Nerón no fueron meramente una nota a pie de página en su reinado tiránico, fueron centrales para él, una herramienta de control, una demostración de poder absoluto y un medio de subyugación psicológica. Había tomado los aspectos más íntimos de la vida humana y los había convertido en armas, transformando a Roma en un escenario para sus deseos monstruosos. Los susurros de sus depravaciones resonarían durante siglos, un escalofriante recordatorio de cómo el poder absoluto, divorciado de toda restricción moral, podía desatar un terror sexual que corrompía el corazón mismo de un imperio. El joven emperador, aún tambaleándose por los ecos de la presencia manipuladora de Agripina y el vacío que ella dejó, ahora buscaba llenarlo con una nueva forma de terror, la teatralización de sus perversiones personales. La Domus Aurea era su lienzo, y la élite de Roma, sus actores renuentes. Infatuado con el espectáculo, sus actos sexuales no fueron una excepción. Nerón se deleitaba en realizar estos actos, no solo en privado, sino a menudo en entornos públicos o semipúblicos, asegurándose de que su poder para denigrar y humillar fuera presenciado. Escenificaba matrimonios y nacimientos extraños y travestis, forzando a los senadores a firmar documentos formales reconociendo estas grotescas parodias. El terror aquí era la complicidad forzada, la participación obligatoria en una mentira que se burlaba de los cimientos mismos de la sociedad romana. Negarse era la muerte, cumplir era el suicidio espiritual. Sus orgías, lejos de ser juergas espontáneas y ebrias, eran eventos meticulosamente planificados, diseñados para derribar sistemáticamente los límites. Suetonio describe fiestas donde los participantes estaban vestidos con pieles de animales, representando escenas grotescas de violación y sacrificio míticos. Nerón, como bestia o novia, lideraba estas perversas charadas, forzando a la aristocracia romana a despojarse de su dignidad, sus roles tradicionales y su propia humanidad. El vino fluía, la música sonaba a todo volumen y el aterrador silencio del cumplimiento forzado pendía denso en el aire. La necesidad de control de Nerón se extendía hasta las expresiones en los rostros de sus invitados. Observaba cualquier signo de asco, cualquier atisbo de desaprobación. Los delatores, su omnipresente red de informantes, siempre estaban presentes, su mirada silenciosa,
un recordatorio constante de que incluso un sutil movimiento de una ceja podía sellar el destino de uno. Esto creó una atmósfera aterradora de alegría forzada, donde la risa era obligatoria y el aplauso por las impactantes payasadas del emperador era preceptivo. El terror máximo era la pérdida de la libertad interna, la incapacidad de juzgar siquiera en privado la monstruosidad que se desarrollaba ante ellos. Explotó las estructuras sociales de Roma para sus propios fines perversos. El sistema de patronazgo tradicional, donde los clientes dependían de sus patrocinadores, fue retorcido. Senadores y nobles, desesperados por el favor imperial, ofrecían no solo apoyo político, sino acceso a sus familias, sus hogares, sus propios cuerpos. Esto creó un aterrador mercado sexual en el corazón del imperio, donde los seres humanos se convirtieron en bienes para ser intercambiados por la supervivencia. Las familias evaluarían discretamente qué hijos eran los más adecuados para ser ofrecidos, un cálculo horripilante hecho en las sombras de la Casa Dorada. La escala de esta teatralización del sexo era vasta. No se limitaba a incidentes aislados, sino que era una presencia continua y omnipresente en la corte de Nerón. Los caprichos del emperador dictaban la vida diaria de la élite, que vivía con el temor constante del próximo mandato, la próxima invitación perversa. La propia Roma, la majestuosa capital del mundo, se convirtió en su teatro personal de crueldad, un escenario donde sus aterradoras prácticas sexuales se ejecutaban con un celo impío, asegurando que cada ciudadano entendiera quién realmente comandaba sus cuerpos, sus almas y sus destinos. El clímax de la depravación sexual de Nerón, la máxima expresión de su poder para retorcer y mutilar, se encarnó en la trágica figura de Esporo. Esto no fue meramente un acto de violencia sexual, fue un acto profundo de aniquilación de la identidad. Una aterradora demostración de cómo el poder absoluto podía remodelar la realidad misma. Esporo era un joven, un liberto, conocido por sus delicados rasgos y su belleza juvenil. Nerón, lamentando la muerte de su amada esposa Popea, vio en Esporo un sorprendente parecido con ella. Pero el dolor para Nerón no era tristeza, era un deseo consumidor y posesivo de replicar, de controlar, de literalmente recrear lo que se había perdido. Se dio la aterradora orden. Esporo debía ser castrado. Este fue un acto barbárico, particularmente en la sociedad romana, donde la identidad masculina estaba tan ligada a la virilidad. El dolor, el trauma, el cambio físico irreversible, fueron solo el comienzo. Una vez mutilado, Esporo fue vestido con ropas de mujer. Se le dio el nombre de Sabina, una referencia directa a Popea, y se le obligó a casarse públicamente con Nerón. El emperador, en una grotesca parodia de una boda romana tradicional, tomó a Esporo como su esposa, con dote y banquete de bodas incluidos. El horror de la transformación de Esporo fue multifacético. En primer lugar, fue la mutilación física, la agonizante pérdida de su identidad sexual, su futuro, su esencia misma como varón. En segundo lugar, fue la feminización forzada. Obligado a vestir atuendos de mujer, a adoptar modales femeninos, a vivir como mujer en un rol público y performativo. No era simplemente una concubina, era una emperatriz. Se esperaba que cumpliera todos los deberes públicos de Popea, que asistiera a funciones imperiales, que fuera vista como la consorte oficial de Nerón. Esto fue una tortura psicológica, un recordatorio constante y público de su identidad quebrada. En tercer lugar, y quizás lo más aterrador, fue la borradura de su verdadero yo. Esporo dejó de ser Esporo. Se convirtió en un muñeco viviente, un monumento andante y que respiraba a la perversión de Nerón y a su incapacidad para aceptar la pérdida. Era una sombra de Popea, una imitación grotesca, despojado de su propia voluntad y deseos. Era el trofeo personal y viviente de Nerón, prueba de que el emperador no solo podía comandar ejércitos, sino que también podía comandar la esencia misma de la identidad humana. El espectáculo público de Esporo, la emperatriz,
sirvió como una escalofriante advertencia para toda Roma. Si el emperador podía tomar a un joven, mutilarlo y obligarlo a vivir como mujer, entonces nadie estaba a salvo. Ningún cuerpo era sagrado, ninguna identidad segura. Fue una declaración de poder absoluto y aterrador sobre la vida, la muerte e incluso el tejido mismo de la existencia personal. Esporo se convirtió en la encarnación del terror colectivo de Roma, una figura hermosa y trágica cuya transformación forzada era un recordatorio constante y inquietante del insaciable apetito de Nerón por el control perverso. Esto no fue solo una práctica sexual, fue un acto de creación tiránica, un aterrador testimonio de una mente que no veía límites a su depravación. Más allá del grotesco espectáculo de Esporo y Pitágoras, las aterradoras prácticas sexuales de Nerón se extendieron a un sistema omnipresente de coerción y humillación, donde cada encuentro era una degradación forzada, y cada acto estaba diseñado para cimentar su control absoluto. No fue meramente un abuso oportunista, fue una campaña calculada para romper sistemáticamente la voluntad de la élite romana y reducirlos a instrumentos dóciles de su placer. El núcleo de este sistema era la falta de consentimiento. Para Nerón, el consentimiento era irrelevante, un concepto que simplemente no existía en su léxico imperial. Sus deseos eran órdenes, y cualquiera dentro de su órbita, desde el senador más encumbrado hasta el esclavo más humilde, era un objeto potencial de su capricho. La negativa era una imposibilidad, y se encontraba con consecuencias instantáneas y letales. Esto creó un terror constante y ambiental, donde cada interacción, cada invitación, cada mirada fugaz del emperador podía convertirse en una demanda horripilante. Nerón cultivó un ambiente donde la humillación era una herramienta de poder. Se deleitaba en forzar a nobles y mujeres a roles que los despojaban de su dignidad. Los relatos describen banquetes donde los invitados eran obligados a realizar actos tradicionalmente reservados para prostitutas o esclavos, como servir desnudos o participar en exhibiciones sexuales públicas. El terror radicaba en la violación forzada de su estatus social, su honor, su propio respeto. Estos no eran meramente actos sexuales, eran asaltos psicológicos diseñados para quebrar el espíritu y dejar una marca indeleble de vergüenza. Dominó el arte de la manipulación psicológica. Invitaba a altos funcionarios a cenas íntimas, colmándolos de falsa camaradería antes de desvelar sus perversas intenciones. La acumulación de amistad fingida, seguida por la demanda repentina y aterradora, amplificaba la sensación de traición e impotencia. Algunas víctimas, paralizadas por el miedo y el deseo de sobrevivir, incluso intentarían anticipar sus deseos, ofreciéndose a sí mismas o a sus seres queridos para adelantarse a una orden más brutal. Esta dinámica retorcida convertía a las víctimas en colaboradoras inconscientes de su propia degradación. Nerón a menudo forzaba a individuos a participar en actos sexuales no directamente con él, sino con otros bajo su mando, o a participar en encuentros grupales. Esto era una capa adicional de humillación, ya que despojaba los actos de cualquier pretensión de deseo personal, reduciéndolos a un mero espectáculo para la diversión del emperador. El presenciar la degradación de otros y la participación forzada en ella creaba un trauma colectivo, uniendo a los participantes en una experiencia compartida de vergüenza y miedo. El uso de informantes, los delatores, se volvió integral para hacer cumplir este sistema de coerción. No solo informaban sobre disidencias políticas, estaban vigilando la sumisión sexual. Un marido que se atrevía a proteger a su esposa, un padre que dudaba en ofrecer a su hijo, podían ser rápidamente denunciados por deslealtad. La amenaza de los delatores hizo que el silencio y las sonrisas forzadas fueran la única opción viable, asegurando que las aterradoras prácticas sexuales de Nerón se desarrollaran sin protesta pública, sus víctimas sufriendo en silencio a la vista de todos. La coerción sistemática de Nerón también se extendió a la creación de una corte que reflejaba sus propias perversiones. Se rodeó de aduladores que no solo complacían cada uno de sus caprichos,
sino que buscaban activamente superarse mutuamente en la invención de nuevas formas de depravación para su diversión. Esto generó una aterradora competencia por el favor imperial, donde los actos más escandalosos y humillantes eran recompensados, creando un ciclo de degradación que se perpetuaba a sí mismo. La corte se convirtió en un microcosmos de su aterrador dominio sexual, donde la dignidad humana fue la primera víctima y la sumisión absoluta, el único camino a la supervivencia. La Domus Aurea no fue meramente el escenario de las horripilantes prácticas sexuales de Nerón. Fue una participante, una cómplice, una infraestructura de terror diseñada para potenciar y controlar cada aspecto de su depravación. Este palacio dorado, un extenso monumento a su ego, era un entorno meticulosamente diseñado de sobrecarga sensorial y control insidioso. Los comedores giratorios, los techos que llovían flores y perfumes, el vasto lago artificial, el harén privado. Cada detalle fue diseñado para desorientar y abrumar. La vertiginosa opulencia en sí misma era una forma de manipulación psicológica, destinada a despojar a los invitados de sus inhibiciones y adormecerlos en un estado de embriaguez cómplice. En medio de esta grandeza, Nerón orquestó actos de horripilante violencia sexual, asegurándose de que sus víctimas no solo fueran físicamente coaccionadas, sino también mentalmente subyugadas por su entorno. El diseño físico de la Domus Aurea facilitaba una forma insidiosa de vigilancia y control. Pasajes ocultos permitían a Nerón y a sus pocos elegidos moverse sin ser vistos, emergiendo inesperadamente para sorprender o acorralar a individuos. Cámaras de observación secretas le permitían observar a los invitados sin su conocimiento, aumentando la sensación omnipresente de paranoia. Estas características arquitectónicas transformaron el palacio en un vasto y complejo escenario, donde Nerón era el director supremo, y todos los demás, desde el senador más encumbrado hasta el esclavo más humilde, eran actores involuntarios en su horripilante drama. La misma atmósfera dentro de la Domus Aurea fue cuidadosamente curada para inducir un estado de cumplimiento. El flujo constante de vino, a menudo mezclado con sutiles alucinógenos, desdibujaba las líneas de la realidad. Los aromas embriagadores, la música incesante, las deslumbrantes exhibiciones de arte, todo conspiraba para crear un estado surrealista, onírico. En este ambiente, las barreras morales se disolvieron y la resistencia parecía inútil. Las víctimas a menudo se encontraban atrapadas, su voluntad lentamente erosionada por el asalto abrumador a sus sentidos, haciéndolas más dóciles a las aterradoras demandas de Nerón. El palacio estaba equipado con cámaras diseñadas específicamente para diversas formas de depravación sexual e incluso tortura. No eran meros dormitorios, eran espacios cuidadosamente preparados, a veces con accesorios o mecanismos específicos, para facilitar los deseos más extremos de Nerón. La pura escala y variedad de estos espacios le permitían experimentar sin fin, empujando los límites de lo concebible, por no hablar de lo aceptable. La Domus Aurea, por lo tanto, no era simplemente un hogar. Era una vasta y operativa subfábrica de perversión que producía constantemente nuevas formas de terror. Los innumerables esclavos y libertos que mantenían y servían en la Domus Aurea eran ellos mismos víctimas, atrapados dentro de esta jaula dorada. Fueron forzados a presenciar y facilitar actos inefables, su silencio impuesto por la amenaza constante de tortura o muerte. Sus propios cuerpos fueron utilizados para llevar a cabo los deseos de Nerón, para preparar las habitaciones, para servir a los invitados, para limpiar las consecuencias de sus aterradoras noches. La burocracia silenciosa e invisible que permitió su dominio sexual, asegurando que la infraestructura del terror funcionara sin problemas, día tras día horripilante. En esencia, la Domus Aurea fue la obra maestra de Nerón, no solo de arquitectura, sino de control psicológico y sexual. Una manifestación física de su mente deformada,
un espacio donde sus aterradoras prácticas sexuales no solo se satisfacían, sino que se fomentaban activamente, se amplificaban y se hacían ineludibles. Permanece como un escalofriante testimonio de cómo el poder descontrolado de un emperador podía transformar un palacio en un aterrador instrumento de degradación y depravación absolutas. El reinado de Nerón no solo se definió por sus aterradoras prácticas sexuales, sino por las consecuencias letales que esperaban a aquellos atrapados en su red íntima. El acto de poder definitivo, para Nerón, era el poder sobre la vida y la muerte, particularmente cuando se entrelazaba con sus deseos perversos y su temperamento explosivo. La corte imperial, superficialmente un lugar de privilegio, era en realidad una jaula dorada, donde la supervivencia era precaria y la muerte a menudo rápida y brutal. Los destinos de sus dos esposas más prominentes, Octavia y Popea, sirven como escalofri, que antes testimonios de esta letal realidad. Octavia, la encarnación de la virtud romana tradicional, fue rápidamente apartada por su percibida falta de pasión y su incapacidad para producir un heredero, o más bien, su fracaso en encender los retorcidos deseos de Nerón. Su virtud se convirtió en un marcado contraste con su depravación, haciéndola una verdad incómoda. Después de ser divorciada y exiliada bajo falsos cargos, fue finalmente asesinada a instancias de Popea, su cabeza entregada como un espantoso trofeo. Esto no fue solo un asesinato político, fue una brutal eliminación sexual. Un mensaje de que la pureza y la tradición no tenían poder contra la voluntad del emperador y la ambición de su nueva esposa. Su muerte dejó aterradoramente claro que no complacer sexualmente al emperador o ser un obstáculo para sus deseos actuales era una sentencia de muerte. Popea Sabina. Su segunda esposa, una mujer que se había abierto camino implacablemente hasta el lecho imperial, encontró un final aún más impactante. Mientras estaba embarazada de su segundo hijo, murió después de que Nerón la pateara durante un ataque de rabia. Fue un acto de brutalidad cruda y sin filtrar, una explosión de violencia sexual que desafió todas las normas. No un asesinato planificado, sino una muestra impulsiva y aterradora de control absoluto sobre su cuerpo, incluso la vida dentro de él. La muerte de Popea fue una aterradora demostración de que incluso las parejas favoritas del emperador, aquellas que habían navegado con éxito las traicioneras corrientes de su corte, no eran inmunes a sus repentinas y letales iras. Sus cuerpos eran de su propiedad, para usar y destruir a voluntad, sin importar las consecuencias. Más allá de sus esposas, incontables otros en el círculo íntimo de Nerón enfrentaron destinos similares. Su madre, Agripina, cuya propia ambición perversa había fomentado, el monstruo, fue finalmente asesinada después de que sus intentos de controlar lo sexual y políticamente se volvieran una molestia. Su antiguo tutor, Séneca, quien discutiblemente había fallado en frenar las tendencias depravadas de su alumno, fue forzado a suicidarse. La línea entre compañero íntimo y objeto desechable se desdibujaba constantemente y a menudo se cruzaba con consecuencias letales. El terror de esta intersección letal de sexo y poder era omnipresente. Cada acto sexual, cada momento íntimo con Nerón, conllevaba el riesgo inherente de muerte. Un compañero podía ser adorado en un momento y brutalmente asesinado al siguiente, basándose en un capricho, un desaire percibido o un simple cambio en sus volátiles estados de ánimo. Esta amenaza constante e impredecible convirtió la intimidad en una aterradora apuesta, donde lo que estaba en juego no era solo la dignidad, sino la vida misma. El conocimiento de que cualquier interacción privada podía llevar a una ejecución pública, que cualquier acto físico podía desencadenar una rabia letal, inculcó un miedo arraigado que permeaba cada rincón de la corte de Nerón, haciendo de sus aterradoras prácticas sexuales un juego verdaderamente fatal. El impacto psicológico del reinado de Nerón en la sociedad romana fue profundo y duradero, extendiéndose mucho más allá del terror inmediato de su presencia. Sus aterradoras prácticas sexuales
dejaron una cicatriz profunda y colectiva, transformando el tejido moral de la élite y fomentando una sensación omnipresente de desconfianza y daño psicológico que perduró por generaciones. La borradura de los límites fue quizás el legado psicológico más dañino. Nerón desmanteló sistemáticamente las distinciones romanas tradicionales entre público y privado, sagrado y profano, masculino y femenino, consensuado y coaccionado. Al forzar a los senadores a presenciar y participar en orgías, al asear a Esporo como su esposa al asesinar a su cónyuge embarazada, destruyó los conceptos mismos de vergüenza y dignidad dentro de la corte imperial. Esto creó una generación de romanos que para sobrevivir tuvieron que internalizar esta nueva y perversa realidad, difuminando sus propias brújulas morales. Una profunda y omnipresente cultura de paranoia se asentó sobre Roma. La amenaza omnipresente de los delatores, junto con las iras impredecibles y los caprichos letales de Nerón, significaba que nadie podía ser verdaderamente confiado. Los amigos podían convertirse en informantes, los miembros de la familia podían ser presionados para traicionar, e incluso las conversaciones más íntimas conllevaban el riesgo de una exposición fatal. Esto fomentó un ambiente donde la conexión genuina y la confianza se marchitaron, reemplazadas por una vigilancia constante y una escalofriante necesidad de anticipar y cumplir con cada deseo del emperador, por depravado que fuera. La deshumanización del individuo fue un resultado psicológico central. Las aterradoras prácticas sexuales de Nerón trataban a los seres humanos como meros objetos, extensiones de su voluntad, para ser usados, abusados, mutilados o descartados a su placer. Esta implacable mercantilización despojó a los individuos de su autonomía, su identidad y su valor intrínseco. Para aquellos forzados a su órbita sexual, particularmente mujeres y niños como Esporo, el trauma psicológico fue inmenso y a menudo irreversible. Se convirtieron en versiones vacías de sí mismos, sus mentes y espíritus quebrados por la magnitud de la violación. Este trauma se manifestó de varias maneras. Para algunos, llevó a una profunda sensación de entumecimiento moral, un mecanismo de defensa contra los horrores que se vieron, obligados a presenciar y participar. Para otros, engendró un profundo resentimiento ni odio que latía bajo la superficie, esperando una oportunidad para la venganza, o al menos para la caída del emperador. Las exhibiciones públicas de perversión, en lugar de reforzar la lealtad, engendraron un asco silencioso que contribuyó a las eventuales conspiraciones contra él. La desilusión con la autoridad fue otra consecuencia psicológica significativa. El emperador, destinado a encarnar las virtudes romanas y a defender la ley, se había convertido en el último violador. Esto destrozó la fe en el liderazgo y las instituciones, contribuyendo a una sensación de cinismo y decadencia moral que asoló a los posteriores emperadores romanos. El espectro del reinado de Nerón sirvió como un recordatorio constante de cómo el poder absoluto podía llevar a la corrupción absoluta, particularmente en sus formas más íntimas y horripilantes. En esencia, las aterradoras prácticas sexuales de Nerón no fueron solo actos aislados de depravación, fueron una campaña sistemática y psicológicamente devastadora que deformó la psique romana. Dejaron un legado de ambigüedad moral, paranoia y trauma arraigado, un escalofriante testimonio de cómo las perversiones descontroladas de un hombre podían envenenar el alma de un imperio durante generaciones. Los gritos en la Domus Aurea, aunque silenciosos, resonaron a través de los cimientos mismos de la sociedad romana, una cicatriz permanente en su conciencia colectiva. El reinado de Nerón fue un descenso meticulosamente coreografiado hacia la depravación, donde cada acto sexual, por aterrador que fuera, servía a un propósito mayor, la completa esclavitud psicológica de la élite romana. No era hedonismo aleatorio, era una estrategia calculada para quebrar voluntades,
erosionar la dignidad y asegurar el cumplimiento absoluto, a través de las formas más íntimas de terror. Entendía que la violencia física tenía límites. Podía inspirar miedo, pero también podía engendrar rebelión abierta. La humillación sexual, sin embargo, funcionaba de manera diferente. Corroía desde dentro. Al forzar a senadores, a sus esposas y a sus hijos a actos que desafiaban todo código moral romano, a menudo en entornos públicos o semipúblicos, Nerón los ató a sus crímenes. Su participación forzada creó una culpa compartida, haciéndolos cómplices de su depravación. Esto silenciaba eficazmente la disidencia, porque ¿quién podía hablar en contra de las perversiones del emperador cuando ellos mismos habían participado en ellas? La amenaza de la exposición, de la vergüenza pública, se convirtió en una poderosa herramienta de control, asegurando que las víctimas permanecieran en silencio, atrapadas en una red de complicidad. Nerón aprovechó el deseo humano innato de estatus y supervivencia contra sus víctimas. La sumisión, incluso en los actos sexuales más humillantes, podía significar un aplazamiento temporal, la preservación de propiedades o incluso un momento fugaz de favor imperial. Esto creó un sistema de incentivos perverso, donde los individuos eran forzados a elegir entre la degradación total y la ruina inmediata, a menudo letal. Las elecciones más aterradoras se presentaban no como opciones binarias, sino como una escala gradual de horrores, obligando a los individuos a tomar decisiones cada vez más imposibles para protegerse a sí mismos o a sus familias. Explotó los lazos familiares como un arma. Los padres eran forzados a ofrecer a sus hijas, los maridos a sus esposas, los hijos a sus amantes masculinos. La elección nunca fue realmente una elección, o proporcionar el cuerpo deseado y salvar a tu familia de la ruina, o negarte y ver cómo toda tu estirpe era destruida, quizás mediante tortura pública y ejecución. Esto convirtió el amor y la lealtad en instrumentos de tortura, forzando a los individuos a traicionar sus instintos protectores más profundos por el bien de la supervivencia. El tormento psicológico de ser forzado a ofrecer a un ser querido para la explotación sexual fue profundo y dejó un trauma duradero que trascendía el acto físico. Nerón también fue pionero en una forma de terror aplazado. A veces exigía un acto solo para posponerlo, o insinuaba una intención sin actuar inmediatamente sobre ella. Esto creaba un estado constante de ansiedad y pavor, una anticipación agonizante que a menudo era peor que el propio acto. Las víctimas vivirían en un estado perpetuo de miedo, esperando la próxima orden perversa, sus mentes consumidas por el horror inminente. Esta incertidumbre constante era una tortura psicológica profunda, diseñada para romper la resiliencia mental y fomentar la sumisión total. El objetivo no era solo el placer físico, sino la conquista espiritual. Nerón quería poseer no solo cuerpos, sino almas. Al forzar a los individuos a violar sus propios códigos morales, a participar en actos que los despojaban de su dignidad, buscaba aniquilar su yo interior, su voluntad independiente. Quería convertir a la élite de Roma en recipientes vacíos, vaciados por el miedo y la vergüenza, capaces solo de reflejar sus propios deseos perversos. Esta era la verdadera brillantez aterradora de sus prácticas sexuales. Eran una campaña sistemática y psicológica para esclavizar las mentes de sus súbditos mediante la instrumentalización de la intimidad, dejando a su paso un imperio de espíritus quebrados. El acto máximo de autoconservación frente a las aterradoras prácticas sexuales de Nerón a menudo implicaba la elección más horrible, la muerte. Para muchos el suicidio no era un acto de desesperación, sino una afirmación final y desesperada de autonomía, una negativa a ser completamente consumido por la depravación del emperador. La alternativa era una muerte en vida, un ciclo perpetuo de humillación y sumisión forzada. Los historiadores relatan sombríamente numerosos casos de suicidios forzados durante el reinado de Nerón,
a menudo disfrazados de enfermedad o accidente. Senadores de alto rango, distinguidos comandantes militares, mujeres nobles e incluso filósofos como Séneca, el propio antiguo tutor de Nerón, recibieron sugerencias para acabar con sus vidas. Estas sugerencias eran órdenes apenas veladas, entregadas por agentes imperiales. Los métodos eran variados, pero a menudo implicaban abrirse las venas en un baño tibio, una práctica vista como más digna que la ejecución, pero aún así, un final aterrador impuesto por una voluntad tiránica. Para las mujeres nobles, la amenaza era particularmente aguda. Ser convocada a la Domus Aurea, ser sometida a la mirada de Nerón, era ser despojada de todo honor. Muchas eligieron la muerte antes que enfrentar la vergüenza de la coerción sexual o la degradación pública. Elegirían un final rápido, a menudo por veneno o con una hoja, en lugar de arriesgarse a convertirse en otro de los trofeos sexuales de Nerón, sus cuerpos violados, sus reputaciones destruidas, sus familias deshonradas. El acto de suicidio en este contexto no era una rendición, sino un acto desesperado de desafío, una afirmación final y trágica de control sobre el propio cuerpo y destino. Los relatos de estos suicidios forzados pintan un panorama escalofriante. Las familias se reunirían, a menudo bajo guardia imperial, para presenciar la tranquila y ritualista autodestrucción de sus seres queridos. La atmósfera era de profundo dolor, miedo y rabia, impotente. Estas muertes, aunque autoinfligidas, fueron en última instancia asesinatos orquestados por Nerón, una aterradora extensión de su dominio sexual. No necesitaba ponerles físicamente una mano encima. La mera amenaza de su perversión era suficiente para obligarlos a elegir la muerte antes que la degradación. Incluso aquellos que habían participado activamente en los excesos anteriores de Nerón, quienes quizás se habían entregado a la depravación de la corte, finalmente se encontraron atrapados en su red cada vez más estrecha. Los informantes, los delatores, que habían ayudado a imponer su voluntad, a menudo se convirtieron ellos mismos en víctimas. Nadie estaba realmente a salvo, sin importar cuán cerca del emperador, pues la paranoia de Nerón y su insaciable deseo de control finalmente lo consumieron todo. La elección entre una vida humillante y una muerte rápida, aunque forzada, se convirtió en una constante aterradora. Para muchos, el recuerdo de Esporo, el niño mutilado, la encarnación viviente de la aniquilación total de la identidad, fue un poderoso disuasivo para sobrevivir a cualquier costo. Mejor morir con un ápice de dignidad que vivir como un juguete roto en el horrible teatro de terror sexual de Nerón. Estos suicidios fueron una condena silenciosa del reinado de Nerón, un testimonio del hecho de que sus aterradoras prácticas sexuales eran tan profundas, tan deshumanizadoras, que incluso la muerte era preferible a soportarlas. El legado de Nerón no solo quedó grabado en piedra, sino en el tejido social mismo de Roma, particularmente en las costumbres tácitas que rodeaban la modestia femenina y el honor masculino. El miedo omnipresente engendrado por sus aterradoras prácticas sexuales remodeló sutil pero profundamente las normas sociales romanas, creando una jaula invisible de cautela que perduró durante décadas. Uno de los efectos más inmediatos y palpables fue el posénfasis acentuado en el recogimiento y la modestia femenina. Si bien las mujeres romanas nunca estuvieron completamente recluidas, como en algunas culturas orientales, el reinado de Nerón inculcó un nuevo nivel de miedo respecto a su visibilidad pública. Matronas y jóvenes, especialmente las de cuna noble, eran cada vez más apartadas de la vista pública, escoltadas por guardias adicionales y sus movimientos meticulosamente controlados. La lógica era sombríamente práctica. Si una mujer no era vista, no podía captar la atención del emperador y, por lo tanto, no podía convertirse en objetivo de sus aterradores caprichos. Esto llevó a un refuerzo sutil pero significativo de los roles de género tradicionales, donde la virtud femenina se equiparaba cada vez más con la invisibilidad y la estricta adhesión a un código rígido de modestia. La protección de los espacios privados se volvió primordial. Los hogares fueron reforzados,
no solo contra el robo, sino contra la intrusión. Los aposentos privados para mujeres se hicieron más seguros y las discusiones sobre las actividades del emperador se trasladaron a puerta cerrada, dichas en voz baja si es que se decían. El concepto mismo de la familia romana, una piedra angular de la sociedad, se encontró bajo asedio. Los padres se volvieron intensamente protectores de sus hijos, especialmente adolescentes, viviendo con el temor constante de una citación al palacio. Esto llevó a un mayor énfasis en los matrimonios tempranos, particularmente para las hijas, ya que una mujer casada podría ser vista bajo la protección de la familia de su esposo, ofreciendo un grado de escudo contra la demanda imperial. La corrupción moral de la élite resultó ser una cicatriz duradera. Aquellos que sobrevivieron al reinado de Nerón, habiendo sido forzados a la complicidad, llevaron la carga psicológica de sus acciones. Esto creó una sutil fractura dentro de la aristocracia, donde la confianza se erosionó y un cinismo omnipresente echó raíces. El recuerdo de la participación forzada en orgías, de ofrecer a seres queridos, de traicionar los propios valores, dejó a una generación profundamente traumatizada y moralmente comprometida. Este impacto psicológico contribuyó a un declive en el servicio público y a un mayor enfoque en la supervivencia privada, en lugar del bien colectivo de la República. El vino culto al emperador mismo sufrió un golpe irreversible. Aunque los emperadores posteriores intentaron restaurar la dignidad al cargo, el recuerdo de la depravación de Nerón perduró como un hedor inmundo. La imagen del gobernante quedó para siempre manchada por el espectro de un hombre que usó su poder absoluto para entregarse a las más aterradoras prácticas sexuales. Esto contribuyó a una creciente desafección con el sistema imperial entre ciertos segmentos de la sociedad y, más tarde, impulsó el surgimiento de filosofías y religiones alternativas que buscaban refugio de la influencia corruptora del poder terrenal. En esencia, las aterradoras prácticas sexuales de Nerón no fueron meras anécdotas de un loco, fueron un asalto sistemático y psicológico que remodeló el tejido mismo de la sociedad romana. Inculcaron un miedo arraigado, reforzaron los controles sociales tradicionales y dejaron una herida moral duradera que tardaría generaciones en sanar. La Domus Aurea, ahora una ruina enterrada bajo estructuras posteriores, se erige como un monumento silencioso a un tiempo en que el apetito sexual descontrolado de un emperador podía literalmente deformar el curso de la historia, dejando un legado de terror que resonó a través de los cimientos mismos del mundo romano. Fue el arquitecto del terror, el emperador que redefinió los límites de la depravación humana, convirtiendo a Roma en su escenario personal para las prácticas sexuales más aterradoras. Nerón, el quinto Ces, ahora ascendió al trono envuelto en la sombra de su ambiciosa madre, Agripina, cuya propia supuesta relación incestuosa con él ya había envenenado el manantial de su juventud. No un niño nutrido por el amor, sino una fuerza de la naturaleza complacida sin límites, destinada a convertir sus deseos en órdenes y las órdenes en instrumentos de tortura psicológica. Su reinado comenzó con la sutil erosión de la decencia, escalando gradualmente hasta convertirse en espectáculos de perversión en toda regla. La Domus Aurea, su casa dorada, no era meramente un palacio de lujo inimaginable, era una infraestructura de terror sexual, meticulosamente diseñada. Comedores giratorios, pasajes ocultos y cámaras diseñadas para depravaciones específicas transformaron la residencia imperial en una vasta cámara de tortura dorada. Aquí, los límites entre lo público y lo privado, el consentimiento y la coerción, la cordura y la locura, fueron sistemáticamente borrados. Senadores, mujeres nobles y sus hijos fueron forzados a papeles en sus grotescas parodias de la vida romana tradicional, obligados a participar en orgías, a presenciar actos inefables y a aplaudir cada una de sus depravaciones. La amenaza siempre presente de los delatores, su red de informantes, aseguraba el cumplimiento absoluto, convirtiendo el miedo
en la forma más potente de lubricante para sus viles maquinaciones, pero las prácticas sexuales más aterradoras de Nerón se centraron en la completa aniquilación de la identidad. Esto fue más evidente en el destino de Esporo, un joven que trágicamente se parecía a su difunta esposa Popea. En un acto de crueldad insondable, Nerón hizo castrar a Esporo, luego lo vistió como mujer, forzándolo a un matrimonio público y obligándolo a vivir como un eco grotesco y viviente de la emperatriz muerta. Esporo ya no era un ser humano, era un objeto maleable, un trofeo viviente, un escalofriante testimonio del poder de Nerón para retorcer y mutilar no solo cuerpos, sino almas. Esta deshumanización sistemática, convirtiendo a los individuos en bienes desechables para su placer, fue el núcleo de su dominio sexual. Incluso sus propias esposas, Octavia y Popea, no fueron inmunes. Octavia, la virtuosa matrona romana, fue ejecutada y su cabeza entregada como trofeo a Popea. La propia Popea, mientras estaba embarazada, fue pateada hasta la muerte en un arrebato de rabia, una escalofriante muestra de su control absoluto y letal sobre la vida misma. El impacto psicológico del reinado de Nerón fue una herida profunda y duradera en la psique romana. Engendró una paranoia omnipresente, una profunda desconfianza y un entumecimiento moral que perduró mucho después de su muerte. Las familias fueron forzadas a elecciones imposibles, ofreciendo a sus seres queridos para salvar sus propias vidas y fortunas. El suicidio, a menudo autoinfligido en un intento desesperado por preservar un ápice de dignidad, se convirtió en un escape común y trágico. Nerón había instrumentalizado la intimidad, volviendo el amor, la lealtad y el concepto mismo de familia contra sus víctimas, forzándolos a una aterradora complicidad que destrozó sus espíritus. Las aterradoras prácticas sexuales de Nerón no fueron meramente las indulgencias privadas de un emperador loco, fueron una campaña sistemática de conquista psicológica y física. Una exhibición de poder absoluto, diseñada para quebrar la voluntad de la élite romana, para doblegar a toda una sociedad a sus pervertidos caprichos, y para dejar una marca indeleble de terror en el alma misma del imperio. La Casa Dorada, largamente enterrada y olvidada, aún resuena con los gritos silenciosos de aquellos cuyos cuerpos e identidades fueron consumidos por los deseos más oscuros del tirano más aterrador de Roma. Su legado es un escalofriante recordatorio de cómo el poder descontrolado puede descender a las profundidades más profundas y horribles de la depravación humana, dejando una cicatriz que la historia nunca podrá borrar por completo,